tema es una pregunta, ¿no? Una pregunta que a lo largo de mi vida, antes de conocer a Dios, yo me preguntaba, ¿quién puede sanar mi corazón? Algo que yo tenía muy claro era que lo que yo era antes de conocer a Dios, al punto en el que llegué, tenía que ver con todo lo que había vivido, y todo lo que yo creía que había vivido, ¿vale? Que eso también es importante matizar, porque uno vive las cosas y a veces no son como cree que han pasado. Pero sí tenía esa pregunta en el fondo de mi alma. ¿Alguien me amará lo suficiente? Mira, que a lo mejor hoy lo consiguen, Hoy a lo mejor en algún momento conseguís verme alguna lágrima, los que llevan años esperando verme llorar. Nunca he llorado tanto como preparando esto. Y no es que haya preparado mucho, tengo los textos, sino por todo lo que Dios ha movido dentro de mí. Que luego estoy nerviosa, yo creo como si fuera la primera vez que subiese aquí a compartir. No sé si está bien decirlo, pero bueno, lo digo, ¿no? No tengo problema en exponerme. Y tampoco con lo que he dicho de las lágrimas es que pretendo que nadie se emocione, porque las emociones, desgraciadamente, que nos emocionemos, la mayoría de veces ni nos cambia ni nos sana, ¿no? Yo me aferraba a ese pasado y yo siempre pensaba, si alguien me ama lo suficiente, será capaz de pasar esa barrera, esa muralla que yo pongo para que nadie me vea y me amará como soy y no sé, igual me puede ayudar hasta cambiar, ¿no? Porque yo pensaba que si yo me sentía amada, las cosas cambiarían. Pero es muy difícil, sentirte amado cuando estás herido. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo hace unas semanas, bueno, ahora más de un mes, empezó una canción que está sacada de un texto y no parece que tenga que ver mucho con esto, porque es una canción que dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y eso está en Romanos 14, si no me equivoco, Romanos 14 del 7 al 9, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me convertí, yo no sabía ni siquiera qué más decía. Sabía que estaba sacado de la Biblia y a veces, muchas veces, yo decía, yo quiero vivir para ti, ¿no? Yo quiero vivir para ti, eso sí que lo tenía claro. Si hay algo que yo tuve claro, una vez conocí a Jesús, porque primero fue mi encuentro con Él, si hay algo que yo tuve claro, es el hecho de que yo quería vivir para Él. Y como muchos de nosotros, muchas veces nos emocionamos y decimos, pase lo que pase, quiero vivir para ti. Y aunque esto está escrito en un contexto de lo sacrificado a los ídolos, bueno, lo puedes aplicar a cualquier cosa, porque nosotros sacrificamos muchas cosas a los ídolos que llevamos dentro y que nos hemos hecho. Entonces, sigue diciendo ahí en Romanos 14, el hecho de que el débil en la fe, si come, pues ten cuidado del débil en la fe, pero el débil en la fe no es el que se lo come. El débil en la fe es el que no se lo quiere comer y juzga al que se lo come. Fíjate. Es paradójico, pero eso es así. Es decir, el débil en la fe está diciéndole al que se lo come, mira, no te lo comas porque el débil en la fe le va a servir de tropiezo. Es decir, que a veces hacemos cosas y
Y los que son débiles siempre nos reclaman cosas y a veces por amor uno las hace, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, lo voy a decir, yo como morcilla en el arroz al horno, porque un arroz al horno, aunque cada vez más de tarde en tarde, todo lo tengo que decir, que no me sienta bien. Pero ahora, si yo traigo a casa a alguien que sé que no come morcilla, yo no le pongo esa comida. A no ser que no tenga problema, y ya eso ya me parece madurez, aunque no voy a hablar de ese tema, ya me parece madurez. Cuando uno ya empieza a cambiar, ya me parece madurez en el hecho de que diga, no me importa que tú te la comas, te la puedes comer. Eso quiere decir que la persona, aunque no se siente bien para hacerlo, está madura. Y esto diréis, ¿y esto qué tiene que ver con quién podrá sanar mi corazón? Pues esto es lo mismo, porque las personas cuando llegan a la iglesia vienen con una apariencia de muchas cosas. Unos de ser muy fuertes, otros de poderlo todo. Otros van mendigando y van mendigando amor, porque normalmente la gente lo que mendiga es amor, que alguien los quiera, porque el amor les va a dar valor a su vida. Y dices, pero si esta persona ha conocido a Jesús, ¿no? Estoy hablando ya de los que han conocido, porque lo de los siglos también era para los que habían conocido, no para los inconversos. Esta persona ha conocido a Jesús y resulta que tú la ves que sigue teniendo un montón de problemas. Sigue siendo una persona débil emocionalmente, donde cree que los demás pues a lo mejor no lo quieren, donde creen que los demás siempre le hablan mal, donde creen que además cuando tú le dices, pues oye hermano, esto que estás haciendo, hermana, esto no está bien, ¿no? Claro, cualquiera no tiene por qué decir eso, a no ser que tengas mucha confianza o que seas alguien del liderazgo. Eso es así. Nosotros esas cosas, si nos enteramos siempre, esto es aviso a navegantes, siempre decimos que no las digáis porque, pues mira, nos corresponde a nosotros comernos el marrón cuando alguien está haciendo algo que está mal. Pero no nos quedamos solo con que lo que está haciendo mal. Queremos saber por qué. Queremos saber por qué. Porque si no, la persona no va a cambiar. No es buscar una excusa, No es buscar una excusa. Es que se acaban las excusas. Es que se acaban. Se acaban las excusas para la persona herida. Se acaban las excusas para todos aquellos que mendigan amor, porque no pueden recibir ni siquiera el amor del Padre. Y yo voy a leer un texto, que es la palabra de Dios, que siempre nos hablará mejor. Dice, ante la necesidad, en Jeremías 30, 17. Ah, no, espérate, que estoy leyendo otra cosa. Jeremías 30, aquí lo tengo. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. ¿Quién no ha vivido eso? Bueno, no todos, pero mucha gente ha sentido que nadie lo ha querido y que nadie se acordó de él, incluso dentro de la iglesia. O sea, yo me sentía así durante años. Yo me sentía que nadie se acordaba de mí. Hoy que estoy sana puedo deciros que era verdad, que nadie se acordaba de mí, ¿vale? Pero yo decidí que en vez de dejar que, eso lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo del rechazo. Yo decía, esto es una puesta en escena por Dios para que yo pueda ver lo que hay en mi corazón y pueda sanar. Y en mi corazón había un problema de rechazo. Así que hasta que no fui sanada del rechazo, seguí viviendo situaciones en que la gente me daba de lado y me ignoraba. Era muy buena para algunas cosas, pero para tenerme en su círculo, no, ¿vale? Y ya está, no quiero entrar en más porque no quiero tampoco hacer. Y lo cierto además es que yo, algo que sí que tuve claro desde el principio era que yo no había aceptado a Jesús en mi vida para quedarme
como estaba. Me habían dicho que él podía cambiar mi vida. Claro, yo pensaba que él me iba a decir, pobrecita Mariluz, qué malos son los demás. Dios nunca dijo eso. Nunca me dijo, pobrecita Mariluz, nunca. ¿Me abrazó? Sí. ¿Me hizo sentir su amor? Sí. Y después me dijo, levántate y funciona. Levántate y funciona. Y aprende de todo lo que vives. Y aprende. Nunca me dijo si tenía razón o si no la tenía. Él nunca me lo dijo. Al estar sana fue cuando yo me di cuenta que la mayoría de veces yo había tenido razón. Pero lo bueno también es que no solo eso, sino que la sanidad que yo recibí de mi pasado de antes de conocerlo a él fue para darme cuenta también que a veces sí habían querido herirme, pero otras veces no habían querido herirme. Y no es para disculpar, porque yo nunca doy nombres ni digo de quién se trata. Creo que quien me conoce sabe que yo nunca doy nombres, ni siquiera del pasado, de las cosas que he vivido. Porque como tenemos esa imaginación de tender siempre a juzgar y tal y cual, y si alguien conoce a alguien, yo eso es algo que no lo quiero. Si un día tengo a esas personas aquí, quiero que se puedan sentir libres para poder ser sanas y poder ser salvas, lo más importante. Entonces, me di cuenta que no siempre, tal vez la persona había hecho lo mejor que sabía hacer en esa circunstancia. O no sabía hacerlo de otra forma, claro, es así. Y sanó, quiero decir, y sanó, y yo pude verlo y me pude dar cuenta y dije, vaya, cuánto tiempo me he perdido, ¿no? En esto siempre entra, cuando hay alguien involucrado, siempre entra el perdón. Y voy a poner un ejemplo que vi el viernes en un trozo de una entrevista de alguien famoso, un cantante famoso, que hace poquito murió su hermano, que también fue famoso el hermano en Sudamérica, aunque ellos son españoles, y él lloraba porque hacía poquito que ha enterrado a su hermano. Y hacía unos años ellos habían estado enemistados, porque el hermano, no sabemos si con razón o sin razón, le dio por hablar públicamente mal de este que era más famoso, de ponerlo verde, de decir de todo, que era un orgulloso, un prepotente, que era no sé qué, que era no sé más. Bueno, de todo. Los hermanos dejaron de hablarse. Cuando se habían llevado siempre bien, eran varios hermanos, además su padre este que hablaba era el mayor de los hermanos, su padre había muerto cuando este tenía 13 años y casi que le toca un poco de hacer de padre de los hermanos, ¿no? Y dejaron de hablarse, pero dejaron de hablarse de una forma durante años. Y estando él en una gira, alguien lo llama, y le dice, tu hermano está muy mal, tiene una enfermedad que se va a morir. Él dice que corrió para venir, mira que me emocionó, para venir e ir a verlo, porque no quiso entrar en lo que los había separado, para venir e ir a verlo. Y dice que desde entonces, claro, los últimos años los has vuelto a ver juntos siempre, siempre. Él se pegó a su hermano, lo ayudó, hablaban de noche, no quería perderse nada de su hermano. Y él decía, es una pena que perdamos tanto tiempo con cosas que no son importantes y que hayan esas separaciones, porque él decía, en las familias o con las amistades siempre pueden ocurrir cosas, pero nunca deberíamos de dejar, y es una persona que no tiene a Dios en su vida, no ha nacido de nuevo. Por eso estoy poniendo, fíjate, el ejemplo, él se da cuenta los años que ha perdido con su hermano, con un hermano que antes había llevado bien y que los últimos años, y le dijeron, ¿pero a ti te dolió? Y él dijo, no, me da igual. Me dolió estar separado de él. Pero estos 2 últimos años los he vivido y los he aprovechado y lo he querido y me ha querido, como siempre, más que siempre, ¿no? Y lloraba porque era el pequeño, era su hermano el pequeño el que había fallecido. Y él decía, y lo voy a echar de menos. Y daba a cámara, cuando se pone a decir eso, que era una pena, ¿no? Diciéndole a la audiencia, es una pena que se pierda el tiempo así, porque luego ya no hay vuelto atrás.
Y eso es muy triste, que alguien sea capaz de pasar página cuando ya le queda poco tiempo y que a nosotros nos cueste pasar tanta página. Porque nuestras heridas, actuales o recientes, no es algo que podemos alimentar. Nuestras heridas actuales o recientes, habiendo nacido de nuevo, es algo que tenemos que aprender a llevarlo al lugar que hay que llevarlo y a la persona que hay que llevarlo. Nuestras heridas viejas y hasta guardadas, tenemos que darle al Espíritu Santo ese permiso para que la saque. No rebuscar, no hay que rebuscar. Y nuestras heridas tapadas, esas creo que pueden ser las peores, las heridas tapadas. Tal vez porque te avergüenza lo que viviste, tal vez porque te avergüenza quién te hizo la herida y no quieres decirlo y has metido y no lo recuerdas. No sé si puedo, Andrés, decir algo relacionado con la muerte de tu papá. Cuando conocimos a Andrés, Andrés no recordaba la muerte de su padre. ¿Es así o no? No lo recordaba. Fue después de estar orando para que Dios sanara su corazón, por la ausencia, por todo, que sentimos que teníamos que orar. No sabíamos que había estado presente en la muerte del padre, no lo sabíamos, como él ha contado alguna vez. Y oramos en esa dirección y a partir de ahí Andrés recordó todo eso. Él lo había tapado y se había convertido en alguien que estaba siempre con el jijija. ¿Es así o no? Para tapar su dolor. Andrés es una persona risueña, pero digamos que decidió hacerlo, porque eso tuvo que ser impactante. Ver cómo matan a alguien delante de ti tiene que ser, que lo vea un niño, ya para que quieres más, pero que veas cómo matan a alguien de tu familia, y en este caso tu padre, eso tiene que ser horroroso. Así que él lo tapó, no sabía nada del asunto. Entonces hay que dar permiso, como él dio, para que Dios sacara las cosas que estaban ahí y él pudiera empezar a sanar y empezar a ser restaurado para poder ser ese hijo de Dios que Dios quería hacer de él, ¿no? En Jeremías 17:14 nos dice, no sé por qué me apunto una frase y yo me ha dado por irme a leerme las frases. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Tiene que haber ese deseo de que Dios nos sane, de que Dios nos salve. Bueno, primero de que nos salve y luego de que nos sane, porque esto era el Antiguo Testamento. Nosotros somos del Nuevo, primero sálvame y luego sáname. Sáname. Cantamos muchas veces sobre esas cosas, pero vamos a querer vivirlo, ¿no? En Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Bueno, esto lo he leído, porque desechada te llamaron diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. Y eso es muy doloroso, es cierto, que no se acuerden de ti, que la gente te ignore, que pasen de ti, pero iremos luego a eso. En 2 de Crónicas 7:14 dice, es un texto que muchos conocemos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y cuando habla de sanaré su tierra se está refiriendo a nosotros. Y el hecho de la humillación es el hecho de ir delante de Dios y reconocer que no estamos bien. Reconocer que tenemos una necesidad. Reconocer que tenemos un problema, que a lo mejor lo que le demandamos a otros que hagan con nosotros no está bien. Lo que exigimos
Yo me encuentro con gente que exige cómo los tienen que tratar. Y digo, pues estás un poco equivocado, porque como Dios quiera que sanar eso, no va a dejar que nadie te trate bien, ¿no? Es como que Dios no se salta. Si quiere sanarte de eso, no se vaya a sanarte otra cosa y luego volverá cuando estés preparado. No, Él tiene paciencia, es cierto, pero va con ese orden, va con ese orden. El hecho de que yo voy delante de Jesús y le digo, hey, soy lo que soy. No me gusta, creo que tengo razón, yo se lo he dicho más de una vez eso, lo que estoy diciendo ahora. Creo que tengo razón, pero quiero cambiar. Y hay algo que me duele aquí dentro. Y necesito ponerle nombre. Y para eso, a veces no he sabido lo que era. Hay veces que lo sabemos, pero a veces no he sabido lo que era. Y le he dicho, necesito que tú le pongas nombre. Y necesito que me ayudes a salir, porque yo no quiero que nunca más me vuelva a doler. No quiero que nunca más nada de lo que haga nadie me pueda afectar. No quiero que nunca más nada de lo que me digan me lo tome de forma personal. Eso, de alguna forma, es humillarse delante de Él, cuando reconocemos. Porque además, la mayoría de veces, sí, estamos heridos, pero fíjate que dice, y perdonaré tus pecados. ¿Por qué? Porque cuando hay una herida, siempre, siempre hay algo que está mal en nuestra vida. Porque hay una decisión que hemos tomado que no está bien, para defendernos o para protegernos, ¿no? En este caso yo siempre pongo el ejemplo de Salva, tengo permiso, ¿no? Que cuando era pequeño, ahí en el barrio que vivía, le daban y él ya se cansó y dijo, pues nunca más nadie. ¿Es así o no? Nunca nadie más. Estaba mal que le pegasen o que se metieran con él, pero él se volvió un violento. Entonces, aunque tenía que perdonar a los que le hicieron eso, él tenía que pedir perdón por la decisión que había tomado para protegerse. Y siempre tomamos decisiones sobre las cosas vividas. No hay nadie, aunque tú digas yo no, nadie, que no haya tomado una decisión que no está bien delante de Dios sobre lo que vivimos. Tienes que te has sentido siempre abandonado y dices, voy a formar mi propia familia. Y a veces no te sale bien, porque estás empezando la casa por el tejado. Me refiero con Dios, porque si lo haces sin Dios, pues bueno, puedes formar 20 familias si quieres, ¿no? Como les pasa a algunos, que forman 20 familias y algunos van regando hijos por ahí, tanto hombres como mujeres, manteniendo hijos, y no es, porque no has formado familia con nadie. Porque cuando vienen los problemas, sales huyendo. Sales huyendo. Cuando vienen las discusiones, cuando vienen cosas que no son importantes, pues sales huyendo, ¿no? Yo recuerdo cuando Benja, puedo nombrarte, ¿no? Se enfadaba conmigo, pero veréis que os pido permiso. Él siempre me corregía con el papel higiénico. ¿De cómo lo ponía yo? ¿Ya veis la tontería? Y yo me reía. Porque a mí me daba igual cómo estuviese puesto el papel higiénico, ¿vale? Ahora está diciéndolo. A mí me daba igual que estuviese para adentro o para afuera. La verdad es que yo no sé cómo lo ponía yo, pero yo sé que cuando yo iba al baño y yo iba a tirar del papel, pues si no estaba como yo quería, le daba la vuelta. Claro, entonces él se enfadaba y yo un día me di cuenta que es que se enfadaba de verdad. Se enfadaba de verdad. Y yo, claro, yo le dije, pero ¿tú te estás dando cuenta? O sea, que lo que tú dices que está bien porque haya sido así de toda la vida, ¿tú qué sabes cómo ha sido en mi casa? En mi casa yo no sé cómo ponían el papel higiénico, no me lo preguntes, ¿vale? Pero yo había vivido muchos años ya fuera de casa, me había drogado, me había esto, pues a saber dónde estaba el papel higiénico, podía estar encima de mí que abajo. Yo lo solucioné y normalmente dejo el papel higiénico encima de la cisterna, ¿vale? De vez en cuando él pone algún rollo en el portarrollos, porque ahí está. Pero es que a mí me da igual, que sea para adentro o para afuera, pero si me molesta, entonces yo, para que no me moleste, pues me lo dejo arriba de la cisterna. Y eso que a mí no me gusta que dejen nada por encima. Pero bueno,
era una cosa que yo me di cuenta que a él le afectaba. Y yo dije, esto no es tan grave. Ahora entiendo por qué las parejas se pelean porque alguien se mea afuera y no lo limpia. Eso es una guarrada, ¿eh? Claro, a mí a veces me han dado ganas de poner en el baño un cartel aquí para que la gente sea capaz de atinar. Y si no, o sea, que lo limpie, si no que lo limpie, porque nadie, ni los que limpian, que también te tocará a ti alguna vez, nadie entra detrás y tiene por qué limpiar tu pipí. Fíjate, mira, de paso he aprovechado, ¿ves? Claro, de paso he aprovechado, ¿vale? Corazones, esto es así. Esto es así. Quiero decir, eso es una guarrada. A no ser que tú lleves unas gafas, estés mal de la vista, no me digas que tú no te das cuenta que lo has dejado todo goteado. ¿No? Y claro, eso trae problemas. Oye, y con razón, porque aunque sea tu mujer, si yo lo hiciera, a lo mejor a ti te molestase, me dirías, oye, nena, que me dejas el váter lleno de pipi, ¿no? O al revés. No debemos hacerlo. Eso entra dentro de lo que es el amor y el respeto, ¿vale? Y el respeto, ese es otro problema, pero no voy a hablar del respeto. Pero es que esas cosas traen problemas. Y a veces hay gente que se queja, es que tengo una mujer que es una maniática de la limpieza. Claro, a lo mejor tú eres un maniático del desorden, ¿vale? Entonces, aquí ambos tenéis que sanar, porque a lo mejor tú no has tenido ese orden nunca, o no te ha gustado porque eres rebelde. Y a ella le da seguridad que esté todo como un cristal o como un espejo, un diamante. A ella le da seguridad eso, tampoco es bueno. Eso habla en uno y en otro de esas carencias que hay y de esa sanidad que uno necesita tener tal vez con el pasado, con la educación, con lo vivido. Esas cosas, y yo espero que hoy estoy hablando a vuestro intelecto, porque eso os va a cambiar, porque tal cual piensas, escúchame, eres. Tal cual piensas, eres. No cuando me emociono, tal cual pienso de verdad, soy, porque esto me va a producir la emoción. Y entonces, si pienso mal, me va a producir una mala emoción, si pienso mal sobre la situación. Por lo tanto, vemos que tenemos que hacer una revisión de todo lo que somos y llevarlo, como nos enseña, al único que puede sanarnos. En Isaías 53, el versículo 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando de Jesús. Es decir, por todo lo que él vivió en la cruz, es que yo voy a dejar de ser rebelde, puedo obtener la paz, van a sanar mis heridas y voy a poder ser libre. Pero sí ocurre una cosa, que muchas veces queremos tener paz sin dejar de ser rebelde, sin sanar nuestras heridas e imponiendo nuestra propia ley que ha producido ser una persona herida. Imponiendo nuestra propia ley. Y eso es doloroso, porque si has decidido vivir para Él, Él no lo haría así. Él no lo hizo. Él se cayó. Mira, Él sufrió traición, y ya no la de Judas. Todos los discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó. ¿Te imaginas esa escena? Cuando Pedro le dice, si hace falta yo voy a morir contigo. Jesús le dice, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y cuando canta el gallo después de que él lo ha negado 3 veces y se cruzan esas miradas. Qué derrota para Pedro. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis sentido
que estabais haciendo lo contrario de lo que Jesús quería? Porque, escúchame, cuando hacemos algo mal, también nos producimos heridas. Luego, la de Pedro fue sanada. La de Pedro, la negación de Pedro, fue sanada. Pero cuando hacemos algo que está mal, el pecado produce heridas en nuestra vida. ¿Nos guste o no? Esa es la realidad, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y nos encontramos con otro tipo de heridas que son más gordas, que son las llagas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una llaga? Algo que está infectado, que duele. Bueno, cuando es una llaga de la boca es porque hay una bajada de defensas, todo está relacionado. Pero imagínate cuando tú te haces una herida y se pudre. Viene la pus, viene todo, nadie la cura. ¿Eh? Y dices, wow. Y sin embargo, la mayoría de las llagas tienen que ver realmente con la autoridad. Puede ser la autoridad de tu padre, puede ser la autoridad de un maestro, puede ser la autoridad hasta de tu pastor, puede ser, pero claro, si tú ya vienes con un problema de autoridad, vas a tener problema con tu pastor. Puede ser la autoridad de un país que ha vivido reprimido. Cuando quitan a ese líder, no penséis que se buscan uno mejor. Porque las personas que están heridas, como fueron las mujeres presionadas durante años con el machismo, ¿vale? Pues vosotros mismos podéis ver en qué se han convertido muchas de ellas. No todas, aunque sean feministas, no todas, gracias a Dios, no todas. Que luchar por los derechos de la mujer no está mal, está bien, pero hay algunas que creen que luchar por los derechos de la mujer es ir contra el hombre. Y hay leyes que benefician más a la mujer que al hombre. También antes lo había al contrario, pero no es eso la libertad, no es eso la sanidad, no es eso el equilibrio, no es a lo mejor por lo que se luchó para tener libertad. Entonces, una mala autoridad marca a todo un país, a todo un país. Y no creas que tú vas a llegar a la iglesia y no vas a estar marcado por eso. Lo vas a estar. Vas a estar marcado porque has tenido una mala autoridad a nivel nacional, donde se ha vivido reprensión, donde se han vivido muchas cosas que no se tenían que haber vivido, donde se han quitado libertades, donde se han quitado tantas cosas. Eso es una llaga. Eso es una llaga. Quiero leer un texto, lo tengo aquí, me lo escribí, sí, me lo escribí. Isaías 14, 5, 6 dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el centro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y uno piensa, Dios no hizo nada, no es verdad. Todo lo hace en su tiempo, trajo libertad para el pueblo de Israel. No la trajo como ellos esperaban, porque además Israel era un pueblo rebelde, ¿vale? Que muchas veces se metía él solo en el meollo, muchas veces se metía solo en el asunto. Pero lo cierto es que el hecho de haber sido reprimido, eso no va a hacer que tú aceptes la autoridad de alguien, a no ser que lo admires, pero no estarás sano. No estarás sano. Nada que no pase por la cruz, con el dolor de la cruz, con el dolor de morir, porque un encuentro con Jesús me lleva a morir. Y yo no tengo un encuentro solo para salvación. Cada vez que yo tengo que enfrentar, que tengo que sanar, que hay algo que Dios tiene que mostrarme que está mal, yo tengo un encuentro con Él. Tengo un encuentro con Él donde yo veo mi necesidad, donde yo veo
cómo estoy y donde, por voluntad propia, decido morir a mí mismo. Decido morir. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. No hay más. Eso es la realidad. Y nadie que no se aplique eso, nadie que no se aplique, porque si yo vivo para mí, escúchame, no voy a tener sanidad, no voy a ser restaurado, ni voy a ser libre. Nunca, 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 nunca. El Salmo 38:5, fíjate, dice, está aquí. El Salmo 38:5, a ver dónde lo he puesto. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Y qué quiere decir a causa de mi locura? Porque me voy detrás de mis pensamientos, me voy detrás de mis motivaciones. Por lo tanto, esa llaga se vuelve peor, porque estoy alimentándola con todo lo que se me pasa por la cabeza que no tiene nada que ver con Dios. Eso es una llaga. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay una llaga? Llega un momento en que no se siente a veces dolor. Puedes entrar en el peligro, además, de que se convierta en una sepsis. ¿Sabéis lo que es? Una infección que puede llegar a matarte, que toca la sangre y como llega al cerebro, pues igual no tienes salvación, porque va tocando los órganos, ¿vale? Y pasa lo mismo en lo espiritual, porque la mayoría de veces las llagas no nos duelen las heridas. Cuando hablamos de algo es porque hay una herida, nos duelen las heridas. Las llagas no. Las llagas es como que ya es carne muerta, como que ya he dicho, no, va a ser que no. Sin embargo, Isaías 53:5 sigue siendo también para las llagas, porque dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas. Nuestras heridas fueron llevadas a la cruz, nuestros pecados fueron llevados a la cruz, todo. Yo me tiré el último mes y pico con ese texto y me tiré con una canción que incluso le pregunté a Loida, no me había dado cuenta ni que se estaba, madre mía, yo digo, qué mal que estoy, que se estaba cantando en la iglesia, que dice, ¿quién podrá sanar el corazón? Le tuve que preguntar, ¿esa canción la conocemos, Loida? Y se había cantado el domingo. ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traiciona? Y puedes pensar que fue Judas, que fue Pedro, que fueron los discípulos. Yo traicioné a Jesús después de conocerlo. Yo. Porque cada vez que quiero hacer las cosas a mi manera, estoy traicionando la verdad y el legado que Él me dio. Lo estoy traicionando y además siendo consciente. Cuando yo no dejo que Él sane una herida, estoy traicionando a Jesús y su obra redentora en la cruz. Cuando yo no dejo que Dios trate una llaga, estoy traicionando a Jesús. La canción es básica y dice, Jesús, no hay nadie como tú, ¿no? Y la cantamos y se nos llena la boca, ¿eh? No hay nadie como tú, ¿eh? Y realmente, si somos sinceros, ¿cuántos vivimos plenamente de esa forma, creyendo que no hay nadie como Él? Nadie se ha atrevido a decir yo, ¿eh? Bueno, yo creo que por lo menos lo intentamos, ¿eh? No estoy aquí, no quiero que nadie se sienta mal porque no es para acusar de que vivimos mal, sino para que nos demos cuenta de que a veces no cambiamos porque en nuestra vida hay cosas que tienen que ser traídas delante de Dios, que tenemos que ser capaces de humillarnos y reconocer que algo no funciona.
que algo no funciona, algo no funciona. Y que solo Él tiene la respuesta. Hay que querer escuchar. Hay que querer. Yo llegué con una pregunta: ¿quién podrá sanar mi corazón? A mí me maravilló que me dijeran que Jesús, yo esperaba que iba a ser una cosa, bueno, y yo iba a ser otra persona, vamos, así. Viví un proceso, porque yo tenía que entender que había personas a las que tenía que perdonar, había situaciones en las que tenía que pedir perdón, y en el proceso en el que todos vivimos, además, muchas veces hacemos daño también a otros, porque nos hemos acostumbrado a protegernos y nos hemos acostumbrado a muchas cosas y metemos el Evangelio ahí y hacemos una mezcla, ¿no?, de la verdad de Dios, que tú quieres que sea así, con lo que aún hay tuyo, ¿no? Y a mí eso me ha pasado, quiero decir, a mí eso me ha pasado. Hoy en día yo creo que haría las cosas de otra forma, obraría de otra forma en muchas situaciones. Pero no puedo volver al pasado. No puedo cambiar lo que yo era, porque solo me ha podido cambiar Jesús. No me ha podido cambiar nadie más. Y a veces he vivido cosas para que yo viera lo que había, en su misericordia, lo que había en mi vida, que me hubiera gustado morirme, no, porque morirme desde que yo conocí a Jesús, supe que eso no podía hacerlo, pero me hubiera gustado desaparecer. Me hubiera gustado que se me hubiera llevado, porque no entendía por qué tenía que vivir eso. Me sentía muerta, pero es que había, claro, lo que él estaba tratando de mostrarme es que había una parte en mí que estaba muerta. Que solo al escuchar su voz y decirle sí y salir a la luz, ya era algo distinto. Yo creo que Lázaro, si hubiera tenido la oportunidad, no habría querido resucitar, ¿vale? Eso es un pensamiento mío. Creo que donde estaba mejor. Y Jesús se aseguró de ir cuando ya olía mal. Otros quitaron la piedra, ¿no? Porque a veces uno necesita ayuda. Pero, ¿sabes? Es solo cuando oyes la voz de Jesús que te dice, ven fuera. Él no le dijo, vas a volver a vivir. Vas a ser testimonio de mi milagro. No le dijo eso. Van a ver la gloria de Dios en ti porque te voy a resucitar. ¿No? Yo no sé, yo habría querido quedarme dentro, ¿eh? Creo que después de estar ya allí, volver no tenía que ser agradable. Pero él lo llamó, sencillamente le dijo a otros, quitar la piedra. Y él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y a veces nosotros, que no estamos en el cielo, sino que estamos en el infierno por lo que estamos viviendo, Jesús nos dice, ven fuera, y no vamos. Preferimos quedarnos con esas vendas que nos atas, que están podridas, porque no estábamos muertos, están podridas, porque somos una llaga, y ya no nos duele. Pero preferimos vivir así, atados e impedidos. Preferimos quedarnos como estamos antes que salir a que nos dé el aire, antes que salir y poder ser, aunque nos duela, un testimonio de que Dios tiene el poder para cambiarme y para resucitarme. Preferimos eso. Mira, esta semana yo he vivido, respecto a mis emociones, no que haya tenido más problemas que otras semanas, conmigo siempre los problemas son un vaivén, quiero decir, van y vienen, hay semanas mejores y semanas peores, no estoy diciendo que ha sido. Respecto a mis emociones, sí. He sentido en una semana todas las emociones, creo que Dios no os ha dejado ninguna, de antes de convertirme
y de después de convertirme que tenían que ser sanadas y cambiadas. He sentido hasta la de la culpa, porque yo toda mi vida pensé que lo había hecho mal. En el Señor me costó mucho aceptar que podía hacer cosas bien. Aunque yo nunca lo dije, y eso lo peleé con Dios, pero yo me sentía culpable casi hasta de estar en medio y que alguien quisiera pasar y yo fuese un estorbo. He sentido todo. No se lo deseo a nadie, a ninguno de vosotros. Supongo que Dios tenía que recordarme cosas, pero me he sentido mal. Me he sentido mal porque yo he recordado cosas de mis hijos, cosas de la infancia, cosas de Israel, con Benja, con todos. Y la culpa era algo que bordeaba, la culpa y los miedos. Y yo le decía a Dios, yo no quiero sentirme así, porque necesito tener la cabeza lúcida. Una vez más, necesito tener la cabeza en ti para poder hacer lo que tengo que hacer con todas las cosas que están pasando. Como siempre, ¿no? Yo siempre le pido a Él. Y además yo le decía, y encima el domingo me toca compartir. Y tenía algo ahí, entre el dolor de estómago que tengo, porque no estoy bien, ¿no? Y me están haciendo pruebas. Podéis orar de paso, por eso. Y lo que yo tenía ahí, bueno, ha sido horrible. He podido dormir milagrosamente, por lo menos esta noche bien. Y yo dije, llegué aquí y yo dije, bueno, puedo empezar por eso, pero yo dije, pero Dios, es que yo no quiero que la gente esté emocionada porque piensen que estoy yo mal. No quiero mover sus emociones, porque a mí las emociones no me cambiaron. A mí me cambió entender que había algo en mí que tenía que cambiar, aunque yo pensase que el otro tenía la culpa. Pero como yo sentía dolor, o me sentía mal, o me sentía abandonada, yo le decía a Dios, esto yo no lo quiero sentir, por nada del mundo, por nada del mundo. Yo no quería sentir que nadie me quería, y me costó aceptar que Dios me amaba. Pero Él me dijo, esto es una decisión como el perdonar. Así que yo dije, vale, a partir de ahora Dios me ama. A partir de ahora. Pero yo siento su amor. Yo me siento que soy la niña de sus ojos. Pero durante muchos años no fue así. Pero Dios puso algo en mí, porque sé que lo puso Él. Y es el hecho de que siempre tenía que hacer lo que debía de hacer, y no había más. Nunca se me pasó, por lo menos conscientemente, yo no quise hacer nunca nada que fuera mal para nadie, ¿no? Hice siempre lo que creí que era correcto. Hoy podríais haberme visto llorar, para los que les gusta, porque hace años yo tuve una visión, ¿no? Y bueno, no voy a contar, pero Antonio me la interpretó muy corta, y él me dijo, porque yo alguna vez bailo con Jesús, danzo con Él, y me dijo, mientras sigas danzando con Él, todo estará bien. Y yo esta semana le decía, necesito danzar contigo, porque no me siento bien, y sé que aunque no me vas a dar la respuesta para lo que estoy viviendo, pero voy a estar bien y voy a saber cómo tengo que hacer, le decía yo a él, ¿no? Y cuando llegué aquí se pusieron a tocar porque Loida dice, he sentido que tengo que cantar esta canción, será la que vaya antes de ti, y yo me tuve que meter corriendo detrás de la cortina porque me puse a llorar. Me puse a llorar, bueno, menos mal porque parte del ahogo que tenía yo ahí salió. Me puse a llorar y aunque no bailé, me pude sentir en sus brazos. Y le dije una vez más, si solo quiero eso. Y solo quiero que los que me escuchen en esta mañana se den cuenta que solo necesitan eso. Que solo necesitan estar en sus brazos de amor. Dejarse amar por ti y que tu amor
les haga ver la situación de otra forma. A mí estar en su brazo siempre me hizo ver las cosas de otra forma. Y de verlas a su manera, que no siempre me gustó, pero de verlas a su manera y de tener las fuerzas. Porque un encuentro con Jesús, cuando estás mal, cuando Él te está pidiendo algo, cuando quiere hacer algo, es lo que te da la fuerza para poder cambiar, para poder enfrentarlo, aunque no sepas cómo hacerlo, pero para poder enfrentarlo. Si tienes que hablar con alguien, si tienes que enfrentar, si tienes que tomar decisiones, no hay más. Eso es así. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un abrazo de Él te cambia. Y entonces a lo mejor puedes oír, pues, Mariluz, sal fuera. Isa, sal fuera, en un momento, ¿no? Porque muchas veces llevamos años con Él y tenemos cosas que no hemos dejado que Dios trate. Pero sobre todo, escúchame, si se trata de una llaga, tú necesitas resucitar. No hay más. Necesitas resucitar. Dejar que Él te lleve fuera. Tenemos que ser capaces de humillarnos. Hemos cantado, mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad, la de Él, no la mía. Trajo el jardín a mí. Lo tengo aquí. Y es ahí donde yo tengo que ir y decirle, o sea, yo creo que tengo razón, ¿no? Porque muchas veces uno está con... Y a lo mejor la tienes, escúchame, sí es que a lo mejor la tienes. Pero Dios quiere usar eso para cambiarte. Y para poder darle la gloria a Dios. Wow, eso es, no hay más. Y tenemos eso, que ser humildes. Dejar que Él, cuando se acerca a nosotros, acercarnos, yo siempre digo, el día que vaya al cielo, como la canción de Cara a Cara, que nadie se acerque a mí, nadie de los que me conozca, ¿eh? Porque quiero estar ahí a sus pies, en sus heridas, y que nadie diga nada, porque he esperado este momento toda mi vida. Pero mientras tanto, trato de vivirlo aquí, aunque no sea fácil. Porque Mariluz no fue nunca una persona fácil. Fue una persona difícil, introvertida, no con malas intenciones, pero introvertida, con un carácter tal vez difícil, porque además cuando yo decía algo, y aún durante años después de convertirme, sentaba cátedra. Si yo creía que una verdad de Dios era eso, me daba igual que me quemaran. Pero a lo mejor la forma en que lo decía no era la mejor. Y eso yo no quiero que suceda en mi vida. Yo quiero que Dios me siga cambiando, porque si Él puso la humildad aquí, porque Él puso el jardín, tengo que ser humilde como Él. No me queda otra. Tengo que dejar que Él sea el que se encargue de todas las cosas, y eso no es fácil. Yo era de mucho hacer. A mí me causa a veces eso de coger y frenarme, pero ante la duda prefiero frenarme, ante la duda. Porque soy de hacer, soy de actuar. De orar y actuar, no de actuar y luego no. Eso antes de convertirme sí, no lo pensaba, pero desde que yo me convertí, de orar y actuar. Y aún así a veces Dios me dice, quieta. Y eso para mí es muy difícil, ¿eh? Eso para mí es muy difícil. Pero luego digo, pues sin más interés que Dios, yo no lo tengo, ¿no? En esta persona o en esta situación. Dios ama más que yo. Dios. Entonces me tengo que callar y seguir orando. Es así. Voy a hacer una oración ahora luego, pero me gustaría que lo oiga y te voy a dejar decidir a ti. La he matado. Tienes 2 canciones y te voy a dejar decidir. Yo le pedí que sacara una que creía que la había sacado hace años y otra que estamos cantando, así que la veo sola, es que creo que va a ser la que le pedí que sacara.
sí. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me ayudas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Sí, Señor, oh Dios, en este día yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que obres con poder. Tú ves el corazón de cada uno y tú sabes lo que cada uno necesitamos. Unos necesitamos sanidad, otros enfrentarnos con el pasado y otros, como Lázaro, necesitan ese milagro. Oh Dios, yo te pido porque obres y obra en la mente de cada uno y que cada uno pueda oír tu voz llamándolo afuera para convertirse
en vidas que den la gloria al Padre. Oh Dios, porque para eso hemos sido llamados, para mostrar tu gloria. Oh Dios, y no tenemos que conformarnos con menos. Te pido, Señor, que muestres a cada uno, a los que tienen heridas que no han querido ver, a los que creen que el pasado no tiene poder sobre ellos, y eso es mentira. Oh Dios, y a los que han tenido una mala autoridad y son una llaga. Oh Dios, te pido que seas tú obrando, que tu Espíritu Santo ponga en cada mente la esperanza de que tú tienes el poder para hacerlo. Oh Dios, de que tú puedes darles vida en cada parte de su corazón que está muerto. Oh Dios, de que tú puedes sanar y renovar su mente, y su mente es quien los va a dirigir. Te pido, Señor, que pongas en ellos el no conformarse con menos, porque somos tus hijos, porque te necesitamos. Oh Dios, que esta semana sea una semana de inquietud, que nadie de los que hay aquí, ni de los que nos han escuchado en redes, se quede ni se vaya igual que ha venido. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora nos despedimos de los que están en redes. Gracias por escucharnos si habéis llegado hasta el final. Espero que esta palabra haya sido bien para vuestra vida y os animamos a que sigáis, Señor, reuniéndonos con nosotros, miércoles a las 7 y el domingo que viene a las 11 de la mañana. Y que dejéis que Dios haga ese milagro. Si no lo conoces, pero crees que toda tu vida ha sido mala, rinde tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús porque te va a regalar la salvación y luego va a empezar en ti un proceso de sanidad. Muchas gracias y que Dios os bendiga y adiós.